Amén. El mensaje de hoy, quiero ganar tiempo, no quiero extenderme mucho. El mensaje de hoy le puse, o le pareció bien al Espíritu Santo ponerle por título, entendiendo la misericordia y la gracia de Dios. Estas son dos cosas que muchas veces no entendemos. Escuchamos hablar de la misericordia de Dios, escuchamos hablar de la gracia de Dios, pero no entendemos. Y a veces pensamos que es hasta lo mismo. Amén. Dile, hermano, está a tu lado, no te distraigas. Presta toda la atención. Amén. Porque hay palabra de Dios para ti en este día. Dile, hermano, está a tu lado, hay palabra de Dios para ti en este día. Amén. Les decía que el mensaje el título de este mensaje, amén, se llama Entendiendo la misericordia y la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Dice, acercaos. Es una exhortación de parte de Dios para nosotros a que nos acerquemos confiadamente, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que alcancéis misericordia y halles gracia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, amén, delante del Señor. Amén. Dile, hermano, está a tu lado. Entonces es importante, si Dios nos exhorta, si Dios nos anima a que nos acerquemos confiadamente a su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia. Amén. Dile, hermano, está a tu lado. Estas dos cosas son sumamente importantes. Dile, muy importante. Dile, hermano, está a tu lado, todo lo que necesitamos para mantenernos de pie. Amén. Para mantenernos de pie y alineados al propósito de Dios es su misericordia y su gracia. Amén. Dile, hermano, a tu lado, hay una diferencia entre lo que es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que no recibimos lo que merecemos. Hablando del juicio, del castigo. No recibimos lo que merecemos. Y el hermano está a tu lado. Cuando no recibimos lo que merecemos por nuestras acciones, dile, esa es la misericordia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando recibimos lo que no merecemos. Es un favor inmerecido. Repito, la misericordia de Dios es cuando no recibimos lo que merecemos por nuestras acciones, por nuestros pecados. Estamos hablando del juicio, del castigo de Dios. Esa es la misericordia. O sea, merecemos el castigo, merecemos el juicio por nuestras acciones, pero no lo recibimos. Y la gracia de Dios es cuando recibimos lo que no merecemos. La salvación no la merecemos. Todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos dio en Cristo Jesús no las merecemos, es por gracia. La gracia de Dios, Cari, es un favor inmerecido. Amén. Quiero decirte que muchas veces, ¿sabes por qué Dios permite determinados desafíos en nuestras vidas? ¿Sabe por qué Dios permite muchas veces que pasemos por pruebas y dificultades, por desafíos? ¿Saben para qué? Para que podamos entender el significado y la importancia que tiene la misericordia y la gracia. Porque lo escuchamos, misericordia, gracia, lo escuchamos hablar, escuchamos predicar sobre lo que es la misericordia y la gracia, pero hasta que nosotros no experimentemos en medio del desafío la gracia y la misericordia de Dios, no vamos a estar conscientes, no vamos a entender. Por eso el título del mensaje es Entendiendo la misericordia y la gracia de Dios. Por eso Dios permite determinadas cosas en nuestra vida para que entendamos el significado y la importancia tan grande que tiene para nosotros la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Hoy estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Dile, hermano, que está a tu lado, nunca dejes de pedirle a Dios su misericordia y su gracia. Acércate confiadamente a su presencia, a su trono, y pídele misericordia y gracia para el oportuno
socorro. Lo único que va a hacer posible que nosotros nos mantengamos en pie, lo único que va a hacer posible que aunque estemos derribados, no seamos destruidos, es la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Por eso, dile, hermanos a tu lado, todo lo que necesitamos para el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas es la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a avanzar, vamos rapidito a la palabra de Dios. Vamos ahí a Juan, darle una fuerte alabanza al que vive. Vamos a Juan capítulo 21. Rapidito, a partir del versículo 2, vamos a estar leyendo hasta el 17. Por eso son varios versículos, porque quiero leerles la historia completa. Juan 21, del versículo 2 al 17. Juan 21, versículo 2 al 17. Dice, y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Dice, fueron y entraron en una barca. Es que tengo el marcador en el medio, por eso no me deja leer. Dice, y entraron en una barca. Dice, y aquella noche, dile, hermano, ¿está a tu lado? No pescaron nada. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿quién es el discípulo que amaba mucho a Jesús? Juan. Es el Señor, Simón. Es el Señor, Simón Pedro. Dice, cuando oyó que era el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Dice, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Vamos a hablar. Aleluya. Dice que estaban pescando. ¿Cuántos saben que ya en esta ocasión que Pedro fue a pescar, aún con los otros discípulos, ya Jesús había sido crucificado? Ya Jesús había resucitado.
crucificado. Y podemos imaginar o podemos pensar que el mismo desánimo de los discípulos por haber visto a Jesús morir, el mismo desánimo de los discípulos por ver que crucificaron a Jesús, amén, podían haber pensado, bueno, ya esto se acabó el ministerio. Amén, gloria a Dios. Y esto pudo haberlo llevado a regresar a su oficio anterior. Fíjate que Pedro le dice, vamos a pescar. Invita a los otros discípulos a pescar y van a pescar. Porque ya ellos aparentemente daban por terminado el ministerio, porque vieron a Jesús morir en aquella cruz. Amén. Y cuando están pescando, dice que pasaron toda la noche sin pescar nada. Dice que están pescando, desde la orilla alguien le grita, no tienen nada, no tienen nada que comer. O sea, ¿han pescado algo? Y le contestan que no. Pero la voz se vuelve a escuchar. Tiren la red. ¿Cómo le dicen? ¿A dónde? A la derecha. Tiren la red a la derecha. Y dice que la red se llenó de peces que se estaba reventando. Y el hermano que está a tu lado, pero esta vez no, dice, no se rompía la red. Amén. Cuando Pedro ve que aquella red se llena de peces en gran manera que no podían casi sacar la red, Pedro empieza a temblar. Y Pedro, imaginemos que Pedro dice, yo conozco quién es el único que hace estos milagros. Yo sé que solamente uno puede hacer este tipo de milagros. Yo conozco que solamente uno puede hacer este tipo de milagros. Amén. Y cuando Juan le dice, el que está en la orilla es el Señor. Dice que Pedro se puso la ropa porque dice que se había quitado la ropa. Se volvió a ceñir, a poner la ropa, se tiró al agua y salió a nado al encuentro con el Señor. El Señor estaba en la orilla. Amén. El Señor estaba en la orilla esperando que los discípulos salieran. Ya él tenía la fogata preparada para hacer los peces que iban a compartir. Dile, hermano, está a tu lado. Cuando Pedro llega frente al Señor, dile, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Pedro temblaba. En su mente él iba pensando, ahora cuando llegue, no sé ni lo que le voy a decir, porque le fallé. Porque había algo que golpeaba fuertemente el corazón de Pedro. Él decía, entre esta pesca milagrosa y la primera pesca milagrosa, cuando me dijo, boga mar adentro. Recuerde, cuando en la primera pesca milagrosa es cuando Jesús, después del milagro, le dice a Pedro, sígueme. Y a los demás discípulos, que haré de ustedes pescadores de hombres. Pero había algo que golpeaba el corazón de Pedro mientras se acercaba a Jesús. Y era que entre la primera pesca milagrosa, entre el primer milagro y la segunda pesca milagrosa, le había fallado al Señor. Lo había traicionado. Lo había negado 3 veces. Y aquello le comprimía el corazón. Y él en todo momento estaba esperando a que Jesús lo reprendiera. Estaba esperando que Jesús le dijera, ¿por qué me negaste 3 veces? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué dijiste que no me conocías? ¿Por qué me diste la espalda? ¿Por qué me traicionaste? Eso era lo que Pedro humanamente estaba esperando. Pero hermano, está a tu lado, el Señor no es así. El Señor es rico en misericordia. El Señor es rico y abundante en misericordia. Y Pedro no estaba preparado para lo que Jesús le dijo en ese momento cuando se encontró cara a cara con Jesús. Pedro no estaba preparado. Él esperaba que lo reprendieran y que Jesús le hablara fuertemente. Sin embargo, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? No le dice Pedro, le dice, Simón, ¿me amas?
Y automáticamente Pedro le viene a la mente, ya sé por qué me está diciendo Simón. Porque cuando Jesús llama a Pedro al ministerio, le cambia el nombre, le dijo, ahora te llamarás Pedro. Roca, un nombre profético, un nombre firme. Roca, fundamento. Y en su mente quizás él dijo, ya sé por qué me está diciendo Simón. Porque cuando Jesús llama a Pedro al ministerio se llamaba Simón. Y quizás pensó, ya sé por qué me está diciendo Simón, por la traición. Porque lo abandoné, porque lo negué 3 veces. Pero el Señor no es así. Cuando el Señor le obra este milagro y le llena nuevamente la red de peces, dice que eran 153 peces enormes, grandes, los más grandes, los que nunca se habían pescado de ese tamaño en ese lago. Cuando el Señor hace este segundo milagro, que le llena por segunda vez las redes a Pedro, ya ahí el Señor se lo estaba diciendo todo. Le estaba diciendo, aunque me dejaste, aunque me abandonaste, aunque me negaste 3 veces, aunque me traicionaste, yo sigo siendo el mismo. Mi amor por ti sigue siendo el mismo. Amén. Yo no he cambiado. Yo no he roto el pacto que hice contigo. Yo no he dejado de amarte. Y este es un buen ejemplo de lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Amén. El Señor no. Cuando el Señor le llena aquella red de peces y obra este segundo milagro, amén, le estaba transmitiendo un mensaje extraordinario a Pedro, un mensaje de misericordia, un mensaje de gracia. Amén. Y cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué se lo dice 3 veces? Porque 3 veces fueron las que Pedro negó a Jesús. Amén. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta a mis ovejas. Le vuelve a decir, Simón, ¿me amas? Y por 3ª vez, Simón, ¿me amas? Amén. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Levántate. No he terminado contigo. Aunque entre la primera pesca milagrosa y la segunda me abandonaste, aunque me negaste 3 veces, aunque me traicionaste, aunque te apartaste de mí, amén, yo sigo contigo, amén, yo no he revocado tus dones, yo no he roto mi pacto contigo, tengo un propósito contigo, vamos a seguir adelante, vamos a correr la milla extra, amén. Viene una nueva temporada para ti, amén. El mejor tiempo y la mejor temporada de tu vida está por llegar. Eso es lo que Jesús le estaba transmitiendo a Pedro. El ministerio no se ha acabado, ahora es cuando comienza. Amén. Porque la misericordia y la gracia de Dios hace posible que cuando nosotros vemos el fin, cuando nosotros pensamos que es el final, entonces Dios comienza una nueva temporada de gloria. Dios comienza en nuestras vidas una nueva temporada de gloria. Porque no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro conocimiento, es por la misericordia y la gracia de Dios. Escuché una anécdota que me llamó mucho la atención. Esa anécdota transmite una enseñanza poderosa. Y se trata de del presidente de una compañía muy, muy próspera. Se entera de que uno de sus miembros, de sus trabajadores, cometió un error que le costó $10,000 de pérdida a la compañía. Es una anécdota real. Ese empleado cometió un error que le costó $10,000 de pérdida a la compañía. Y el hombre no sabía cómo acercarse al presidente de la compañía. No sabía. Lo pensó 1000 veces. Y cuando se decide y toca, entra a la oficina, el presidente lo estaba esperando, el presidente de la compañía. Y le dice, adelante, ¿qué pasa? Dice, vengo a pedir mi renuncia porque te fallé. Vengo a pedir mi renuncia porque no soy digno de seguir trabajando en esta compañía porque provoqué un daño terrible a la compañía.
te fallé, cometí un error grave. Él esperaba que el presidente le dijera horrores. Él esperaba que el presidente le dijera 1000 cosas, lo reprendiera y lo regañara. ¿Y saben qué pasó? Él no estaba preparado para la respuesta y para la actitud del presidente. El presidente se para y dice, ¿estás loco? ¿Cómo te voy a despedir si acabo de invertir en ti $10,000 en conocimiento y en experiencia? ¿Cómo te voy a despedir? Ya tú conoces lo que es el fracaso, pero ahora vas a conocer lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho. Amén. Y les decía que esta es la razón por la cual Dios va a permitir en nuestras vidas determinados desafíos, determinados procesos, para que nosotros podamos entender lo que es la misericordia y la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús, a pesar de que era 100% Dios y 100% hombre, la Biblia dice que tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué tuvo que aprender obediencia en la condición de hombre? Porque en la condición de Dios no estaba sujeto a nadie ni a nada. Amén. Y dice que se humilló, se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Amén. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual Cristo? Hay gente que dice, pero ¿cómo que el Hijo? ¿Pero cómo? ¿Cuál es la razón del Hijo? ¿Cuál es? Dice la Biblia que Dios es santo, 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 3 veces santo. Si Dios se acercara en su esencia como Padre a la humanidad, la fulmina, porque el pecado no puede estar. Entonces, para Él poder acercarse a la humanidad, tuvo que hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué a través de su Hijo Jesucristo? Porque Jesucristo, amén, era 100% hombre en ese momento, 100% Dios. Pero dice la Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo dice que se despojó de su gloria, de su divinidad, se despojó de todo. Vino en la condición de hombre. Amén. Y su ministerio, amén, fue el resultado de una íntima y permanente relación con el Espíritu Santo, como tú y como yo. Por eso que Él dijo, las cosas que yo hago, el que cree en mí, Él las hará también y aún mayores. En estos días ha habido mucho debate. Yo veo a veces las publicaciones y yo digo, Señor, cuánta tremendo. Que si Jesús, que si no nació en diciembre. Óyeme, a mí no me interesa la fecha en que nació. Yo tengo motivos de gozo porque nació el Salvador. Dice la Biblia que cuando Jesús nació, las huestes celestiales de ángeles vinieron y dijeron, esto es motivo de gran gozo, porque nos ha nacido el Salvador. Porque el Salvador del mundo, el que traía el reino de Dios a la tierra, el que traía la reconciliación de la humanidad con Dios, había entrado en la esfera terrenal. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes no saben a quién adoran. Ustedes no saben a quién adoran. El mundo no sabe qué celebra, pero nosotros sí. Ustedes celebran Navidad, eso es anatema, eso es del diablo. No, yo no celebro, yo celebro y me gozo. Amén. Recordando que el Salvador del mundo, el que me salvó, un día nació y vino a esta tierra. Amén. Y le doy gracias a Dios. Porque por ese motivo de que el Salvador entró
a la esfera terrenal a través del vientre de una mujer, a través de María. Amén. Hoy tú y yo estamos en este lugar. Porque Él trajo el reino de Dios, el reino de los cielos a la tierra. Amén. Que celebramos que el Salvador, no me importa la fecha, nació, entró en la esfera terrenal y nos trajo buenas noticias. Dice la Biblia que Dios mismo estaba en Cristo Jesús, en su ministerio, reconciliándonos consigo mismo. Dice que Jesús puso en paz todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en el cielo. Hay razones o no para gozarnos y alegrarnos porque el Salvador del mundo un día determinado nació. No, porque si no nació en diciembre, porque todo eso, por favor, nació. Es como dicen unos hermanitos, no, porque si murió en un palo, no fue en una cruz. Oye, como si fue en un tubo de aluminio, murió por mis pecados, derramó su sangre. Porque esto no importa si es un madero, si es una, no importa. Lo importante es que murió por tus pecados. Lo importante es que derramó su sangre. Lo importante es que pagó por nuestros pecados. Una vez yo le dije a sí mismo, no importa, eso no es importante. Si ahora parece fue crucificado en un tubo de aluminio, no importa, porque eso no es importante. Lo importante fue que pagó por nuestros pecados. Derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Amén. Fue glorificado y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dar una fuerte alabanza. Muchas veces pensamos, bueno, cuando yo me convertí, Cristo me perdonó mis pecados. Pero ahora, después de haberlo conocido, si le fallo, si cometo un error grave, no me va a perdonar. Quizás no me perdono. Ahora mi pregunta es la siguiente. La primera vez que viniste a estar arrepentido y te perdonó, ¿merecías la gracia? ¿Merecías el perdón? ¿Y qué te hace pensar que ahora, después de haberle conocido, cuando le falla, tampoco? Es por gracia. Es por gracia, es por su infinita misericordia. Amén. Escucha. Quizás has estado a punto de renunciar. Quizás has estado a punto de decir, Señor, renuncio. Como aquel empleado que fue con el gerente. Pero el Señor te dice, ¿estás loco? Yo invertí mi sangre preciosa por ti. Yo invertí una resurrección. Molido fui por tus pecados. Mi castigo es lo que te da ahora paz. Sufrí, padecí dolores y sufrimientos y aflicciones para que por mis heridas seas sanado. Reciba esta provisión de sanidad. Yo he invertido mucho por ti. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a renunciar ahora? Mis dones son irrevocables. Mi llamado es irrevocable. Amén. Amén. Y esto mismo fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Cuando Pedro llegó, Señor, en su corazón iba viniendo, Señor. Ya él venía elaborando en su mente las cosas que le iba a decir a Jesús para justificar su error, para justificar su traición. Pero Dios es omnipresente, el Señor lo sabe todo. Y Jesús en su mente venía pensando, ahora cuando esté frente a frente al Señor le voy a decir, Señor, es que estaba bajo mucha presión. Señor, es que no sé ni por qué te fallé, Señor, pero no sé por qué te negué 3 veces, perdóname. Señor. Pedro no quería acercarse a Jesús. Así nos pasa muchas veces.
Nos pasa muchas veces. Le hemos fallado tanto al Señor. Hemos cometido tantos errores. Le hemos fallado al Señor. En ocasiones lo hemos negado. Y por eso muchas veces nos cuesta acercarnos a Él. ¿Cómo le voy a hablar a Jesús? ¿Cómo me voy a acercar a Jesús con todos los errores que he cometido? Como mismo estaba pensando Pedro. Amén. Pero la respuesta sigue siendo la misma de parte de Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? Si me amas, amén, es el punto de partida para entrar en una nueva temporada. Si me amas, amén, te vas a levantar por el poder del Espíritu Santo. Si me amas, amén, vas a continuar la carrera conmigo. Si me amas, vas a correr conmigo la milla extra, la última milla. Amén. Porque los dones de Dios son irrevocables. Él ha invirtió mucho en nosotros para que nosotros, amén, le abandonemos, para que nosotros renunciemos. Amén. Ha invertido mucho en nosotros. Amén. Y el Señor no quiere que te pierdas. El Señor quiere que te levantes. El Señor quiere que camines con Él, que corras con Él. Amén. Que corras con Él. Quiero decirte, dice la Biblia que nada, dile manos a tu lado, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Díselo, repítete las manos a tu lado. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado, la misma red que el Señor le llenó a Pedro de peces. Eso habla de bendición. Habla de bendición, de recompensa. Habla de la multiforme gracia de Dios. Dile, la misma red que le llenó la primera vez, a pesar de sus errores, a pesar de su fracaso, dice, fue la misma red que le volvió a llenar. Eso habla mucho, porque quiero decirte que quizás Pedro, cuando le dijo a sus discípulos, me voy a pescar, Pedro estaba considerando ya regresar a su antiguo oficio. Estaba considerando eso. Pedro estaba considerando ya regresar y dedicarse a lo que se había dedicado por siempre. Pero cuando él vio aquel milagro, dijo, wow, espérate un momento. Esto no es posible. Yo me imagino a Pedro de rodillas en la barca. Esto no es posible, le decía a los discípulos viendo aquella red llena de peces. No es posible. No es posible. Esto solamente lo puede hacer alguien que yo conozco. Pero lo que me... Espérate. Pero lo que me choca, lo que me fractura el cráneo es que no es posible, amén, que el Señor continúe haciendo, obrando este milagro en mí, que lo negué, que lo traicioné, que lo abandoné. No es posible. Humanamente pensamos, y es motivo de engaño del diablo, humanamente pensamos, no soy digno. El diablo te hace creer, no eres digno de ese milagro, no eres digno de esa sanidad, no eres digno de esa bendición, no eres digno. Porque tú le has fallado mucho al Señor. Y ese era el pensamiento de Pedro. No es posible. Para los que traicionan al Señor, para los que le dan la espalda a Dios, para los que niegan al Señor, como lo negué yo 3 veces, este milagro no es posible. La misma red que el Señor te llena un día, te la va a volver a llenar. Porque su gracia y su misericordia son como infinitas. Amén. Infinita. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dile, hermano, que está a tu lado. Cuando el Señor murió por ti en la cruz del Calvario, murió por todos los pecados
que habías cometido. Dile, pero no tan solo murió en aquella cruz por los pecados que tú habías cometido, sino también por los que estabas por cometer. ¿Cuántos conocen el significado de la sangre derramada y la sangre rociada? En el tabernáculo, cuando se sacrificaba el cordero, se derramaba la sangre en el altar, en el atrio exterior, en el patio del tabernáculo. Se sacrificaba el cordero y se derramaba la sangre, pero se recogía en un lebrillo, se recogía de esa sangre. Porque de esa sangre derramada se iba a usar para consagrar los sacerdotes, los utensilios con una sangre rociada. Pero el Señor murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por todos los pecados que habíamos cometido, que nos habían separado de Dios. Pero Él sabía que íbamos a continuar equivocándonos. Él sabía que íbamos a continuar pecando. Por eso proveyó una sangre rociada. La sangre rociada es aquella que te limpia cada vez que le fallas al Señor y te arrepientes. Porque la que Él derramó, ya la derramó. Esa la derramó por todos los pecados que habíamos cometido. Pero para los pecados que estábamos por cometer. ¿Quién aquí no tiene pecado? A ver, levanta la mano los que no tienen pecado. Los que no pecan. A ver, nadie. Dios mío, nos vamos para el cielo. Y hermano, está a tu lado. Todos nos equivocamos. Todos le fallamos al Señor. Por eso Él dispuso una sangre rociada que nos limpia, que nos purifica, que hace posible que nosotros podamos acercarnos nuevamente y confiadamente al trono de su gracia. Amén. Amén. Dar una fuerte alabanza al que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver si se me queda algo. Yo creo que ya se lo he dicho todo. Santo eres, Señor. ¿Por qué Pedro le dice? ¿Por qué Jesús le dice? Simón. Le vuelve a decir, no le dice Pedro, le dice Simón. ¿Me amas? Simón, ¿me amas, Simón? No lo llama por Pedro. Porque Pedro es el nombre del cual Pedro se sintió orgulloso en todo su ministerio. Era el nombre para el llamado, para el ministerio. Entonces, para no poner una carga pesada, porque al decirle Simón, al decirle Pedro, acabaste conmigo. Le dice Simón, le llama por el nombre común, para que no sintiera el peso de la responsabilidad. Y era el nombre que tenía antes de venir a Cristo. Por eso le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? En el momento en que Pedro le dice 3 veces a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Automáticamente fue perdonado. Automáticamente. Dásela fuerte, dásela bien fuerte, dásela bien fuerte. Lo perdona y automáticamente lo vuelve a llamar al ministerio. Lo vuelve a llamar al ministerio. Amén. Dile, hermano, está a tu lado, la misericordia y la gracia de Dios. El hombre del cual Dios dijo, del único hombre que Dios dijo, he ahí, al hijo de Isaí, el cual tiene un corazón conforme al mío, porque él hará todo lo que yo le mande. Lo dijo de David. ¿Y cuántos errores David no cometió? ¿Cuántos errores cometió Saúl? Pero la gran diferencia, ¿por qué la misericordia y la gracia se extendió a David y no se extendió a Saúl?
Porque Saúl siempre buscaba ser honrado delante de los hombres y tapar su falta. Cuando el profeta Natán se acerca a David y le hace la historia de aquel hombre que tenía una sola ovejita, haciendo alusión a lo que había hecho David con la esposa de uno de sus generales de Dios. Cuando David se da cuenta que Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque dice David, el que hizo eso debe morir ahora mismo. Y Dios tuvo misericordia de él. Y el profeta le dice, este hombre eres tú. Y cayó de rodillas, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El profeta le dice, tranquilo. El Señor conoce tu corazón, ya tú estás perdonado. Amén. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña. Es por eso que el Señor a través de su palabra nos anima, nos exhorta, nos pide que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Dile, hermano que está a tu lado, a su presencia. Porque es en su presencia donde nosotros podemos alcanzar misericordia. Es en su presencia donde podemos alcanzar, recibir gracia. ¿Para qué? Dile, hermano que está a tu lado, el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? ¿Cuál es el oportuno socorro? El oportuno socorro es ese día malo que menciona Efesios capítulo 6. Cuando nos manda el apóstol Pablo, exhorta a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, a que se revistieran de la armadura de Dios, para que estuviesen firmes en el día malo. Pero en el día malo, amén, todo lo que necesitamos, lo más importante, porque bueno, necesitamos también la armadura, pero lo más importante es alcanzar misericordia en la presencia de Dios y hallar gracia. ¿Por qué razón? Porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios hacen posible una intervención sobrenatural en nuestras vidas. Amén. La misericordia de Dios detiene el juicio por nuestra maldad. La misericordia de Dios, amén, no permite que recibamos lo que merecemos por nuestras acciones. Y la gracia de Dios es el favor inmerecido. La gracia de Dios es la ayuda de Dios. La fortaleza de Dios. El consuelo de Dios. La paz de Dios. Gloria a Dios por lo que están recibiéndola. Amén. Dale una fuerte alabanza al que vive. Santo eres, Señor. Dile, el mismo que llenó las redes la primera vez, te la va a volver a llenar. El mismo que te perdonó la primera vez, el mismo que hizo aquel milagro la primera vez, el mismo que te sanó de aquella enfermedad, te va a seguir sanando, te va a seguir liberando, te va a seguir bendiciendo. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Permite que el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón pueda fluir. Porque Dios nos dio su amor, ¿para qué? Para que lo diéramos y lo compartiéramos. El amor de Dios no es ay, que amado me siento. No. Dios, ¿para qué Dios nos dio su Santo Espíritu? ¿Para qué Dios nos dio su amor? Para que lo diéramos y lo compartiéramos. Amén. Estos dos mandamientos, ya con esto voy a terminar, se lo prometo. Con esto, Señor, cierto. Amén. ¿Quieres hacer reír a Dios? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Con estos dos mandamientos se resume todo esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo
¿Y a tu prójimo? ¿Estarías tú dispuesto a comprarle a tu prójimo la ropa que tú te compras? Porque tú te amas los zapatos que tú te compras para ti. ¿Estarías dispuesto a comprárselo a tu prójimo? ¿Estarías dispuesto a invitar a tu prójimo a que coma tu manjar, tu comida? Porque la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo significa que todo lo que a ti te gusta lo compartas con tu prójimo. Todo lo que tú quieres para ti. Todo lo bueno que tú quieras para ti. Amén. Lo compartas con las personas necesitadas inmediatas a ti. Las personas que necesitan ayuda. Y más en estos tiempos. Que Dios nos está bendiciendo grandemente. Mira, mi gran preocupación, yo sé que, y le doy gracias a Dios todos los días, porque Dios hizo un rema con una palabra que cambió la historia de mi vida y un rema que he visto esta palabra manifestarse en mi vida día a día. Efesios 3:20. Y aquel, el Dios que yo sirvo, el Dios que tú sirves, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir o de entender, conforme al poder que actúa en nosotros. Y esto lo he predicado aquí. ¿Qué es lo que va a determinar esa medida de poder que actúa en nosotros? ¿Qué va a determinar ese poder que actúa en nosotros? Predícame. ¿Qué lo va a determinar? Nuestra confianza en Dios. En la medida que ponemos a trabajar la medida de fe que Él nos ha dado. En la medida en que nosotros ponemos a trabajar esa medida de fe que ya Dios nos dio, Él comenzará a hacer todas las cosas en nuestras vidas mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir o de entender. Porque haremos oraciones de fe, oraciones eficaces, oraciones saturadas de una total y absoluta confianza en Dios. Bueno, voy a orar. No, pastor, estoy orando por esto. Pero, dime tú eso. Ay, Dios. A todo el mundo le responde, pero a mí no. Vamos a ver qué Dios hace. No. Conforme has creído. Esto es un principio que Jesús estableció y compartió a la gente. Se hará en tu vida conforme has creído. ¿Estás creyendo así? Así se hará. ¿Estás creyendo así? Así se hará. Por eso, Dios me habló a través de ese pasaje. Dice, y aquel, Dios diciéndome, yo soy todopoderoso para hacer todas las cosas en tu vida. Mucho más abundantemente de lo que me estás pidiendo o de lo que puedes entender. Conforme al poder que está operando en ti, porque estás orando una oración de fe. Estás orando desde una total y absoluta confianza en mí. Porque estás orando creyendo que lo que estás pidiendo ya lo recibiste. Por eso voy a hacerlo. Me pediste así, yo te voy a hacer. Yo te voy a dar. Porque has puesto a obrar la medida de fe que te di. Y es la medida de fe que ya el Señor nos dio. Cuando la ponemos por obra, cuando la ponemos a trabajar, cuando la ponemos a funcionar, esta medida de fe hará que las cosas ocurran en nuestras vidas mucho más grandes de lo que estamos esperando. Mucho más abundante de lo que estamos esperando. Amén. Porque es conforme al poder que está actuando en nuestro favor. Es conforme al poder que está interviniendo en nuestro favor, en medio de ese desafío, en medio de ese problema. ¿Por qué? Porque hemos tomado una actitud de absoluta confianza en Él. ¿Por qué? Porque aunque, como digo yo, la cosa esté negra con puntos grises, le doy gracias a Dios. No entiendo ni papa. No entiendo este proceso que estoy pasando. No entiendo esta prueba, no entiendo este desafío, pero te doy gracias. Filipenses 4, 6, 7, otro pasaje. Me toca el corazón. Por nada te dice el Señor. ¿Cuántos creen que esta palabra que hoy se está dando en este lugar es para ti? Por nada, dice Filipenses 4, 6, 7. Estés afligido
estés angustiado, estés desesperado, te sientas frustrado. Antes bien, preséntale tu necesidad al Señor. En una oración de fe, en una oración eficaz, poniendo a trabajar esa medida después que Dios te ha dado. En toda oración, súplica y ruego con acción de gracia. Entonces, dice la palabra de Dios, su paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Le voy a explicar lo que esto significa. Guardará su corazón en Cristo Jesús. Significa, los escritos originales, escucha, significa que la paz de Dios establece una muralla, un muro, una muralla de protección divina alrededor de nuestro corazón. Esa es la función de la paz de Dios. Establece un muro, una muralla de protección divina, inquebrantable alrededor de nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Para que la tristeza no penetre tu corazón, para que la aflicción no penetre más tu corazón, para que la angustia no penetre más tu corazón, para que el temor no penetre más tu corazón.